Bueno, muy rápidamente. Tenemos 4 capítulos por delante. Englobamos, englobamos los capítulos 21 y 22 en el mismo contexto. Pero tenemos 3 partes. Apocalipsis capítulo 19, capítulo 20 y capítulo 21 y 22. En los 3 tenemos la misma idea, solamente que plasmada de diferente manera. Nos encontramos con que el capítulo 19 lo que vemos es que el reino del Señor evidentemente viene a aposentarse la tierra, viene el caballo blanco. Este caballo blanco lo que va a hacer inicialmente es destruir, barrer las fuerzas del maligno, las fuerzas de Anás, aquí en la tierra actuando. Entiéndase, la bestia, que es el poder imperial, gentil delegado aquí en la tierra, para que gobierne, y por otro lado, ese poder religioso que emana de Babilonia, la Babilonia religiosa. ¿Quién es esta Babilonia religiosa? Bueno, tiene varios brazos, pero uno muy importante es el de la Iglesia, precisamente, en la tierra. Bueno, esto es lo que nos trae el capítulo 19. Con la venida del caballo blanco, cuando nos encontramos en el capítulo 20, nos encontramos con algo que, siendo lo mismo, se nos plantea de manera diferente. ¿Qué es el capítulo 20? El capítulo 20 de Apocalipsis es la vara de hierro. La vara de hierro con que se rige a las naciones. Ese es el capítulo 20. El capítulo 20 es lo que podríamos llamar el día del Señor, el día de Jehová, el día de tribunales, donde lo que se manifiesta es que lo que se va a imponer por parte del espíritu de la profecía, hablamos claramente, por parte de la escritura y los que llevan la escritura, se va a imponer un gobierno de justicia. Cuando las potencias, tanto religiosas como imperiales, han sido barridas para no tener poder, y lo que va a imperar es el caballo blanco, el imperio de justicia por parte del Señor. El capítulo 20, concretamente, es la aplicación de la justicia. ¿Tiene que venir otra cosa más con esto? Sí, desde luego. Cuando lleguemos al capítulo 21. El capítulo 20 es la aplicación de justicia, la vara de hierro, y el capítulo 21 y 22, naturalmente, es la aplicación, hablamos del milenio, naturalmente, seguimos hablando del milenio, la aplicación en la tierra, en el mundo, de la luz y la bendición de Dios hacia las naciones. Eso lo veremos a partir del capítulo 21. Bien, dicho esto, recordemos así también rápidamente cómo vimos los 3 primeros versículos de ese capítulo 20, ¿no? En los 3 primeros versículos del capítulo 20 lo que observamos es al dragón, vemos al dragón. ¿Y quién es el dragón? El dragón es el que trata de destruir el testimonio. ¿Quién es la serpiente antigua? Aquella que venció en Edén, introduciendo y liderando, llevando a cabo la verdad de la carne. El diablo es el que induce a pecar, es el engañador. Eso sí, cuando aparece el diablo no aparece mintiendo abiertamente. Ni siquiera aparece como el que trata de destruir el testimonio de entrada. No, el diablo lo que hace todo esto, evidentemente, pero lo que hace es usar la escritura. Si os fijáis, cada vez que aparece la expresión, la palabra diablo, diabolos, usa la escritura, de manera torticera, naturalmente. Y podemos plantearlo de otra manera. Usa la escritura torticeramente, pero realmente usa nuestra falta de conocimiento, nuestro atontamiento laodiceano, para colarnos todo lo que quiere. Así es como aparece él cuando aparece con la palabra diablo. Y evidentemente cuando aparece como Satanás, con su nombre, recordemos que Satanás es un querubín. Es el adversario, es el acusador. Es el acusador de manera legítima, el catégoros, y su naturaleza. Recordemos que aunque sea en cenizas, aunque sea caída, es de protector de la santidad divina. De aquí que sea el acusador, el señalador, ¿no? Y lo que vemos en estos 3 primeros versículos de Apocalipsis 20 es un ángel que desciende del cielo. Y un ángel no es, recordad, no es un tío con alas y con vestiduras blancas. Un ángel es un representante
representante siempre del ministerio profético, representante del espíritu de profecía, representa algo que tiene que ver con relación de Dios con los hombres en cuanto a la profecía, es decir, en cuanto a la palabra de Dios, a las cosas espirituales. Este ángel, el representante del ministerio profético, evidentemente es el caballo blanco. Y después vemos la llave con la que va a ligar a Satanás. Como dijimos, la llave es un sistema de enseñanza, ya hablamos de ello. El sistema de enseñanza evidentemente es el caballo blanco, cuyo ministerio es quien ata de manos y de lengua a Satanás aprisionándolo al abismo, para que no actúe, para que no pueda actuar. Eso es lo que va a aprisionar a Satanás al abismo. Un régimen en el cual el hombre puede pecar, sí, pero lo que no podrá hacer será cuestionar a Dios. Ya no hablamos de creyentes, no, hablamos de las naciones. No se podrá cuestionar a Dios y no se podrá cuestionar su escritura. Lo blanco será blanco y lo negro será negro. También vemos el abismo y vemos 1000 años. 1000 años es el tiempo, evidentemente, que el caballo blanco va a tener su ministerio en la tierra, lo que va a durar, hasta que el Señor lo retire y el hombre vuelva a tener su opción de decidir. Y decidirá lo que ha recibido, que habrá sido durante 1000 años el Evangelio eterno, o recibirá el lago de fuego. El hombre toma sus decisiones, ¿no? Optará por el espíritu, optará por la carne, una vez más. Recordemos que el abismo es un principio ancestral y primigenio cuya función es, en líneas generales, la del ministerio terrenal, o llamémosle el ministerio de la carne, ¿no? El ministerio aquí en la tierra. Y asimismo, el abismo es la cautividad, llamémoslo así, es la cautividad, aquella que aprisiona a todo lo que pertenece, a todo lo que está gobernado, bajo el principio de la carne, bien sean hombres, bien sean potestades, no importa. Y el abismo contiene varias cosas, contiene el Hades y la Gehenna para los hombres y el Tártaro y el pozo del abismo para las potestades y principados. Es decir, contiene las prisiones de oscuridad que reservan a aquellos que deben pasar al lago de fuego azufre cuando llegue su momento, tanto hombres como potestades. También reserva, el abismo reserva a aquellas potestades, a aquellos principios que tienen que actuar, cosas malignas que tienen que actuar en su momento, en su aparición en el futuro. Eso ya lo vimos. Bien, el último día comenzamos a ver el versículo 4. En el versículo 4 lo que observamos, después de haber dicho que el espíritu de la profecía va a aprisionar, va a mantener prisionero a Satanás durante 1000 años, durante el tiempo que dura el ministerio de este espíritu de la profecía, lo va a tener aprisionado, es decir, sin capacidad de acción, sin capacidad de engañar a las gentes, sin capacidad, evidentemente, de ser el diablo, es decir, sin capacidad de usar la escritura para inmundizarla. Las mentes no se podrán manipular en este sentido. Se podrá negar, buscar a Dios, eso no hay ningún problema. Pero no se podrá negar al espíritu de la profecía. Eso es inapelable, será inapelable. Bien, el último día vimos que cuando esto ocurre, cuando Satanás queda ligado, lo que hacen son ponerse tronos. Aparecen unos tronos y se sientan sobre ellos aquellos que les es dado crimá, es decir, la decisión judicial, la capacidad de decidir. ¿Por qué? Porque la capacidad de decidir está basada, evidentemente, en la escritura. Y la escritura será ley de aplicación. ¿De cumplirla? No tienen por qué cumplirla. Cada uno tomará sus decisiones. Pero lo que no se podrá hacer será cuestionarla. Por lo tanto, esa decisión judicial, ese crimá no podrá ser cuestionado. Los que vienen, los que se sientan en esos tronos, vienen a traer luz, pero también vienen a traer justicia. Hemos dicho que mientras estemos en el capítulo 20, vamos a hablar de aplicación de justicia por parte de los que se sientan en esos tronos. Hasta que no lleguemos al capítulo 21, no podremos observar la luz que ofrecen a las naciones, la luz y la sanidad. De momento hablamos de la justicia. Después tocaremos la luz y la sanidad, que eso ya nos vendrá dado en el capítulo 21 y 22, en el milenio. Como vimos, en el versículo 4 la traducción es muy mejorable, pero
Pero bien, recordemos que cuando hablamos del versículo 4 y habla de los tronos, el pasaje de correspondencia se encuentra en Daniel 7, versículos 9-10, donde dice que estuvo mirando, Daniel también, igual que Juan, que dice, y vi tronos. Daniel también dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Fijaos que es una construcción muy similar de la frase. Dice que se sentó un anciano de días, Daniel dice, cuyo vestido era blanco con la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia. Y después continúa diciendo que millares de millares le servían y miriadas de miriadas estaban de pie delante de él. E inmediatamente dice que el tribunal se sentó y los libros fueron abiertos. Quiero hacer una llamada de atención porque muchas traducciones aquí dicen el juez se sentó y los libros fueron abiertos. No es así. El juez no se sentó. El tribunal se sentó. Es decir, los que van a juzgar. Y los que van a juzgar son aquellos los cuales tienen unos tronos asignados. Bien. No, dijimos que no se trata simplemente de que se van a constituir magistrados, ¿eh? No es que se vayan a constituir magistrados. De lo que se trata es de que estos, cuando hablamos de la palabra crima, decisión judicial, o aplicación, o sentencia, ¿no? Que se traduce a veces, de lo que se trata es de que estos de los cuales se dice se sentaron a juzgar, se trata de que estos son infalibles y su palabra es ley aplicable. ¿Y por qué? Pues porque estos tienen el espíritu de la profecía, son profetas de Dios. Sí, como dice Apocalipsis 22, versículo 6, son profetas del Dios de los espíritus de los profetas. Son los que llevan la escritura a las naciones, en enseñanza para conocimiento de Dios. Eso lo veremos a partir del capítulo 21, en enseñanza para conocimiento de Dios. Pero también ahora, en el capítulo 20, como cosa importante, en justicia como aplicación ante el pecado. Traen la escritura de esta manera. Y en este capítulo 20 lo vemos así. La aplicación de la escritura como justicia a las naciones, para que se sujeten en justicia. Es decir, es el capítulo de la vara de hierro. Por tanto, se nos presenta la escritura para estas naciones del milenio como algo que es de cumplimiento. No se trata de que tengan que cumplir la escritura, se trata de que no la van a poder inmundizar. La escritura es la misma ley, por decirlo de alguna manera, que lo que actualmente en el mundo tenemos como la ley en las naciones. Es decir, los principios de las constituciones en cada país, los gobiernos del mundo, el europeo, etcétera, etcétera. Esto, de alguna manera, al menos en las líneas generales, va a ser sustituido por la escritura, por el imperio del cielo, por la ley del cielo. Y estos son los que llevan, como hemos dicho, la escritura a las naciones. Vale. Y digo que son infalibles porque esta vez, cuando llegue el momento, lo harán, pero no como de aquella manera que decía Jeremías en el capítulo 48. Maldito el que hace la obra de Jehová de manera mala. Y maldito aquel que detiene la espada de la sangre. Pues esto no ocurrirá en esa época. Estos profetas, su palabra será ley. Su palabra hará sangre, pero eso no es malo, eso es absolutamente bueno. Hacer sangre es algo absolutamente bueno, porque se trata de no impedir que la espada, que la escritura, actúe, haga su trabajo de manera perfecta. Es decir, que se manifieste tal como es y que la gente lo entienda la escritura tal como es. Y es que en el milenio la espada del Espíritu, como hemos dicho, no podrá ser detenida a hacer sangre, porque los que hagan la obra de Jehová serán absolutamente fieles, conforme al espíritu de la profecía. Y lo que debemos de ver no es jueces colocados aquí y allá, no, lo que debemos de ver más bien, con los ojos del Espíritu, es a profetas caminando entre las gentes, aquellos que entre las gentes deban producir de alguna manera temor, pero temor por las cosas que digan y hagan, y que encima esto tenga repercusión, como dice Lucas capítulo 7.
los tendríamos que ver como la imagen de Elías en el capítulo 1 del primer libro de Reyes, ¿eh? Cuando dice aquellos que vienen a buscarle, aquellos capitanes de 50 con sus 50 vienen a buscarle de mala manera sin respeto y baja fuego del cielo y les consume. Pues deberían, lo van a ver, los van a ver, van a recibir a estos, aquellos 50 con sus capitanes de 50, los van a ver como las naciones, pero con temor, como los últimos 50 con su capitán de 50, con temor, a tratar a aquel profeta con temor. Así, esto ocurrirá. Y esto es lo que nos dice Ezequiel, como dijimos, Ezequiel 33, versículo 33 también, que dice, cuando esto venga, y está viniendo ya, sabrán que ha habido un profeta entre ellos, que se ha manifestado el espíritu de la profecía, definitivamente. Porque Ezequiel capítulo 33, como muchas partes de su profecía, apunta directamente al milenio. Habla directamente del milenio, de aquel tiempo del reino de Dios aplicado entre las gentes. Apocalipsis 20, versículo 4, este que estamos tratando, de alguna manera deja en ambiguo la identidad de estos profetas, de estos que se van a sentar en tronos. De alguna manera lo dejan ambiguo, pero nosotros deberíamos conocerla ya, esa identidad. Son los que montan los caballos blancos. Son los que visten de lino fino en el capítulo anterior, capítulo 19. Por lo tanto, es la esposa, aquella a la que una vez constatado el fracaso de la Iglesia, aquella esposa a la cual una vez que se constató el fracaso de la Iglesia, en Apocalipsis capítulo 3, inmediatamente en ese capítulo, se le dio el encargo encarecido de ocuparse de las Escrituras, Apocalipsis 3, versículos 8 y 10. Se le dio ese encargo exactamente como a Daniel en el capítulo 9, como se nos muestra encargándose encarecidamente de las Escrituras, una imagen muy clara, muy definida. Son aquellos, los que se sientan en tronos a juzgar, son aquellos que deben llegar a ser columnas en la nueva dispensación, como sigue diciendo Apocalipsis 3, versículo 12, a Filadelfia, ¿sí? Son aquellos que deben ser columnas en la nueva dispensación, porque las columnas son las que sostienen el tabernáculo y templo de Dios. Y esto lo podemos ver, que las columnas sostienen el templo y el tabernáculo de Dios, lo podemos ver no en algunos, sino en múltiples versículos de Éxodo, de otros libros, ¿no? Las columnas son los que sostiene el tabernáculo. Y recordemos que a Filadelfia, a los vencedores de Filadelfia se les dice, yo os haré columnas en el santuario de mi Dios y nunca más saldréis de allí. Las columnas que sostienen el santuario, el tabernáculo. Veremos el tabernáculo en el próximo capítulo. Allí se va a manifestar. La columna es la guía, como dice Nehemías 9, versículo 12. La columna es la guía, ¿no? Y es la que habla para enseñar la palabra de Dios, como vemos en el Salmo 99, versículo 7, o Proverbios 9, versículo 1. Incluso en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. La columna es la que habla para enseñar la palabra de Dios. Nehemías 9:12 es la guía. Y estos últimos pasajes que he citado, allí se manifiesta como la que habla para enseñar la palabra de Dios. Eso es una columna. Aquel que habla para enseñar la palabra de Dios se le llama columna. De manera que precisamente eso es lo que son, lo que serán los llamados, lo que serán llamados aquellos de Filadelfia, a ser columnas. Porque debe venir el tiempo en que su diligencia, la diligencia de los vencedores en Filadelfia, su diligencia, digo, su estudio y discernimiento de las Escrituras serán requeridos. Ahora recordemos que es el momento de la preparación de la esposa. La esposa debe prepararse. Estamos en el desposorio. Estamos en el tiempo en el cual la esposa debe prepararse a la espera de que el novio venga a buscarla para llevársela a la casa del padre y celebrar allí durante un tiempo las bodas. Antes de ser llevada a su casa definitiva. De la casa del padre será llevada, de la casa del padre se hacen las bodas y después llevada a su morada definitiva. Llaman la Nueva Jerusalén.
entendiendo que la Nueva Jerusalén es el mismo cuerpo de Cristo, no una ciudad como tal, sino el mismo cuerpo de Cristo. Por eso se les llama columnas, porque se va a requerir su servicio de guía y su servicio de enseñanza de la palabra de Dios. Se va a requerir. Por lo tanto, eso es una columna. Y tenemos una escritura que nos debe dar una idea de esto, una idea de lo que significa prepararse, buscar ser columna, es decir, de lo que significa estudiar. Una idea de lo que significa administrar la escritura para los que vengan en la próxima dispensación. Y para ello, evidentemente, hay que escudriñar, investigar y averiguar diligentemente. Es nuestro papel ahora mismo aquí. Vamos a ver esta escritura. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10 a 12. Ya conocemos, es conocido este pasaje, pero lo vamos a citar. Es muy bonito. Acerca de esta salvación investigaron y averiguaron diligentemente los profetas que profetizaron acerca de la gracia destinada a vosotros. Unos averiguaron acerca de algo destinada a otros, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, a los cuales fue revelado que no administraban para sí mismos. Estos profetas no administraban para sí mismos, administraban para una dispensación que vendría después de ellos, la que nosotros degustamos actualmente, ¿eh? El tiempo de la gracia, la manifestación de esta iglesia gentil ahora. No administraban para sí mismos, sino para nosotros, las cosas que ahora os fueran anunciadas mediante los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas a las que anhelan mirar los ángeles. Recordad que los ángeles son los representantes del ministerio profético, ¿no? La gracia, destinada a la dispensación del tiempo de la ausencia de Jesús en la tierra, es decir, el tiempo actual, fue descubierta en la misma escritura, no profetizada de nuevo, no. Fue descubierta en la misma escritura por aquellos santos de otra dispensación anterior a la nuestra, a base de diligencia en su estudio. ¿Y cómo se les llama a estos estudiosos en estas escrituras? En esta escritura se les llama profetas, porque se han dedicado a la profecía. Para llegar a conocer bien, como dice Colosenses 2, para llegar a conocer bien el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en quien están escondidos. Para que se revelen se requiere, como dice aquí, diligencia. Escudriñar, investigar y averiguar diligentemente. ¿No dice el mismo Pablo con respecto a los dones, aquello en primera a los Corintios 14:1, no dice él con respecto a los dones, con respecto a todos los dones, pero sobre todo que profeticéis? ¿No dice eso, Pablo? Dice que nos ocupemos de la profecía, es decir, como dice primera a los Corintios 3, versículos 10 a 15, dice que sobreedifiquemos, porque eso es ocuparnos de la profecía, que sobreedifiquemos. Es decir, que descubramos en las mismas escrituras los misterios que ésta contiene. Exactamente igual que los profetas de antaño. Ese es nuestro papel ahora con vistas a la próxima dispensación. Nosotros, al igual que ellos, debemos prepararnos para ser columnas. Se nos ha dicho, para vosotros es Apocalipsis 3:12. Vosotros sois los que seáis los vencedores entre Filadelfia. Vosotros sois los llamados a ser columnas. ¿Y seréis columnas para qué? Para lo que vendrá. Porque el que vence en Filadelfia, recordemos, quien vence en Filadelfia es quien ha oído las instrucciones, las últimas instrucciones del Señor. Es quien se ha ocupado de la Escritura en el tiempo de la paciencia de Jesucristo, es decir, en el tiempo de su ausencia. Y este versículo 4 nos habla de cuando seremos convocados a ocupar el lugar para el que hemos sido constituidos.
Este versículo 4 de Apocalipsis 20 nos habla de ese tiempo. El tiempo que tiene que llegar cuando serán colocados aquellos tronos y nosotros ocuparlos, para ocupar ese lugar para el que tenemos que ir preparándonos. Pensemos en Apocalipsis 17, versículo 14. Los llamados. Sin duda que hemos sido llamados. Los escogidos. Sin duda hemos sido escogidos. Pero no hemos sido fidelizados. Hay cosas que dependen de Dios y hay cosas que el Señor hace que dependan de nosotros. La fidelidad depende de nosotros, de la diligencia. Como digo, esta tercera característica, la de fieles, la fidelización, nos corresponde a nosotros llevarla a término. Nos corresponde a nosotros llegar a ser fieles. Y esto no tiene que ver con obedecer mandamientos, sino con conocer. No tiene que ver con mandamientos, sino con conocer, oír esa música celestial. Conocer la voz del Espíritu. Tiene que ver con discernir la palabra de Dios. En el tiempo presente, nos toca actualmente a nosotros, ya no es posible volver a recuperar una iglesia caída en desgracia. Ya no es posible recuperarla. Pero si seguimos las instrucciones del Señor en Apocalipsis 3, naturalmente, podemos llegar a ser como aquellos profetas, de los cuales hemos leído, que llegaron a discernir la dispensación. Primera de Pedro 1:12, Apocalipsis 3:12, Apocalipsis 19:14 y evidentemente Apocalipsis 20:4 que estamos tratando ahora. Llegaremos a discernir cosas no solo para administrar para nosotros mismos, sino para los de la próxima dispensación, la dispensación milenial. ¿Lo dispensaremos nosotros? Sí, pero para aquellos que de los cuales será aquella dispensación, a las gentes del milenio. ¿Qué cosas administraremos? Bueno, es sencillo. Cosas a las cuales anhelan mirar los ángeles. Es decir, traduciéndolo rápidamente, cosas a las cuales anhela mirar el espíritu de la profecía. Esas cosas son la escritura abierta, totalmente abierta, ¿eh? Es decir, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento divino revelados abiertamente, sin velo. Eso es lo que nosotros vamos a manifestar, o lo que debemos manifestar cuando llegue el momento. Como digo, los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, es decir, esas cosas son las que anhela ver manifestadas el espíritu de la profecía. El que llegue el día en que eso tenga su cumplimiento, en el milenio, cuando tendrá su cumplimiento totalmente abierto. Ahora bien, aprovechando, ¿todos los creyentes van a ejercer de jueces? No. No. Este ejercicio o ministerio, o encargo, llamémosle, es entregado, evidentemente, a la que se viste de lino fino y monta en caballos blancos. Desde luego. Claro que sí. Es entregado al cuerpo de Cristo. Pero este cuerpo de Cristo, es decir, esta que se viste de lino fino y monta en caballos blancos, está representada por diferentes miembros del cuerpo. Unos más diligentes, otros menos, unos con una medida, otros con otra medida. Eso es así. El enseñar juicio y justicia debe estar precedido por el estudio y la diligencia, y pasa por conocer los misterios de la Escritura. Ojo, no por conocer los versículos de memoria, sino de lo que ellos contienen. Y eso únicamente lo da el Espíritu. Y el Espíritu, como hemos dicho en otras ocasiones, no es un polvo de hadas que pedimos y cae encima de nosotros. No. El Espíritu nos puede auxiliar cuando somos faltos de discernimiento. Ya lo creo que sí. Pero nos exige altísima diligencia. El mismo Espíritu nos exige altísima diligencia. Si no, no nos va a dar nada. O sea, lo que no podemos ser es unos perracos. No podemos ser más perros que un trillo. Requiere diligencia.
Si no hay diligencia, el Espíritu no nos lo va a dar. ¿Qué esperamos? Decir, como he sido escogido, ya lo tengo todo hecho. Pues no, no está todo hecho. Más bien no hay nada hecho. Más bien, la negligencia ha sido la madre de la Odisea. Y esto pertenece a nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos aplicar diligencia. Así que, una vez más, el Espíritu nos puede auxiliar cuando somos falta de discernimiento, pero este mismo Espíritu nos exige una altísima diligencia. Y si no prestamos suma atención, no tendremos sumo conocimiento. Es así. Así que no pidamos en oración, ya lo digo también, no pidamos en oración que Dios nos ilumine acerca de un pasaje si no estamos dispuestos a ser diligentes con la Escritura, porque esa petición o deseo no es conforme al Espíritu, sino conforme a la carne. Yo deseo, sí, y Simón el Mago también lo deseaba, claro que lo deseaba, claro que yo lo deseaba, pero yo soy creyente, ¿y qué? No hay ninguna escritura que diga que Simón el Mago no estaba salvado. Que era una desgracia humana, desde luego. Pero, es decir, como digo, si no prestamos suma atención, no tendremos sumo conocimiento. En fin. Dios no premia la indolencia. Ya lo hemos visto en otros pasajes, como en Jeremías 48. Y no solo no la premia, sino que la maldice. La indolencia y la negligencia, ¿quién la usa? Los incrédulos no la usan. Para los incrédulos no es la escritura es para nosotros, para su pueblo. Somos los únicos que podemos usar de negligencia. Un incrédulo no puede ser negligente con la escritura. Nosotros sí, sí podemos ser negligentes e indolentes. Y a pesar de eso, Dios manda maldición a quien es negligente y a quien es indolente con la escritura, a los que pertenecen a su pueblo. Una maldición en la cual está irremediablemente inmersa la Iglesia y de la que tenemos el deber de escapar. Hebreos 13:13. Salid a él fuera del campamento. Allí se les decía a los judíos, salid a él fuera del campamento judaico, del campamento de Israel, ¿no? Para nosotros lo mismo. Salid a él fuera del campamento de la Odisea, porque es la única manera de verlo, fuera de la puerta. Como dice allí, yo estoy fuera de la puerta y llamo. Así que es el único sitio donde podemos encontrar al Señor, fuera de la puerta. Dentro de la puerta de la cristiandad, desgraciadamente, no. Así que alguno, como empezábamos este párrafo, alguno será juez, naturalmente que sí. Otro será secretario judicial, permitidme las licencias. Otro será el que hace las fotocopias. Otro el que limpia el suelo del juzgado. Es un decir, permitidme hablar así, pero nos entendemos, ¿no? Y esto, que no es más que una metáfora, debe servir para ver que quizás, deberíamos rebajar muy mucho nuestras expectativas de medalla. Porque la negligencia aquí no va a ser diligencia allí. Y el desconocimiento de la Escritura y de los misterios del Señor aquí no va a ser cambiado en sabiduría allí. La gracia redime al alma culpable, abriéndole con ello un camino a la sabiduría, pero ese camino lo debe recorrer el redimido. No, no pasa nada, se dice, no pasa nada. Como hay un pasaje que dice, allí conoceremos como fuimos conocidos, ya nosotros automáticamente interpretamos, tranquilos, que allí vamos a ser la leche en bicicleta. Lo vamos a saber todo. No, no va a ser así. ¿Qué más quisieran los negligentes que esto fuera así? ¿No? O sea, no va a ser así. Bien, permitidme recordar algo que ya se explicó en el capítulo 19. Acerca de esto. Todos aquellos a los que se encomendó el ministerio de la palabra son los que van a estar en primera línea de juicio y enseñanza de la Escritura. Desde luego que no.
Un mediocre jardinero, como decíamos allí, no puede esperar que se le encomiende el huerto real. No puede esperar que automáticamente ya conozca las flores y sepa cuidar los jardines. No lo ha hecho aquí. Aquí es el momento de la novia de prepararse para la boda. Es aquí el momento. Es ahora, en el tiempo de la paciencia de Jesucristo, cuando hay que recibir y sobreedificar ese ministerio. Primera a los Corintios 3:10 y segunda a Timoteo 2:15. Prepararnos, pertrecharnos. De eso se trata. Porque, como he dicho, existe la creencia de que cuando seamos arrebatados, vamos a conocer y dominar toda sabiduría. Es una creencia, como he dicho antes, basada en una mala interpretación de 1 Corintios 13, versículo 12. Basada en una mala interpretación de ese pasaje y basada también en la indolencia de la carne cristiana. O mejor dicho, de la carne de los cristianos. Claro que comprenderemos muchas cosas. Claro que comprenderemos muchas cosas. Pero ello no implicará haber asimilado la escritura de manera que podamos darla o aplicarla a otros. Interpretar 1 Corintios 13:12 como que dominaremos toda sabiduría divina es premiar la indolencia y la vagancia. ¿Eh? ¿Para qué me voy a molestar si ella lo sabe todo? Los he conocido también así. No, bueno, sí, no es que los he conocido, los conocemos de manera abundantísima. De manera abundantísima. Pero iba a decir, los he conocido que además casi no se esconden de decirlo. ¿No? Nadie va a usar estas palabras, ¿eh? Nadie va a usar estas palabras tan abiertamente de ¿para qué me voy a molestar si yo lo sabré? Nadie acostumbra a hacerlo. Pero se utilizan otras parecidas afectando humildad y solemnidad, como pobres de nosotros, que no vamos a llegar a entender nunca todas las cosas. Eso es lo que nos ha enseñado la Odisea a decir también. Por mucho que nos esforcemos, no podremos llegar a saber lo mismo que de Dios. ¿Cómo voy a pretender yo saber lo mismo que Dios? Eso sería como pretender sentarme en el mismo sitio que Él, ¿no? ¿Cómo voy a pretender yo saber lo mismo que Él? Hombre, eso es demasiado alto para mí. Así que siempre estaremos aprendiendo, pero no llegaremos al conocimiento pleno de la verdad. Y esta última frase que he usado, por cierto, es una frase textual que se utiliza en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 7, para repudiarla, para presentarla como algo malo, muy malo, por cierto. Colosenses, capítulo 2, versículos 1 a 4, nos enseña que la dura lucha que Pablo peleaba en el versículo 1 del mismo capítulo era la de la enseñanza de la Escritura, como implica el versículo 4 de ese mismo capítulo. Y se le hacía dura porque el objetivo de ella era que nosotros llegásemos a alcanzar todas las riquezas de una plena seguridad de comprensión, conociendo bien con precisión el misterio de Dios Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Decía que se le hacía dura porque su objetivo, a la hora de batallar, y no olvidemos que Pablo, como principal jefe de artífices, como principal maestro de obra, sigue batallando ofreciéndonoslo. Nosotros, que deberíamos ser los artífices, es decir, los que estamos sometidos al maestro de obra, deberíamos, como dice allí, seguir sobreedificando en aquellos cimientos que han sido puestos. Cuando lleguemos al capítulo 21, ya veremos, en adelante, en el capítulo 21 adelante, vamos a ver esos cimientos sobre los que nosotros debemos de sobreedificar. Veremos esa sobreedificación sobre aquellos cimientos cuando lleguemos al capítulo 21, porque allí se trata, ¿no? Bien, esto lo decía Pablo en este capítulo 2 del Colosenses, porque hay no una falta de comprensión, sino una absoluta descomprensión. Es no un conocimiento, sino muchas cosas que se han ido perdiendo absolutamente. Como dicen, como nos hace ver de alguna manera el versículo 4 y 8 de Colosenses 2. Y esa descomprensión ha sido originada porque nos dejamos llevar por interpretaciones que no son conforme al Espíritu. ¿Acaso creemos que la cita de Colosenses 2 en el versículo 1, esa mención de la Odisea, es casual?
No, no es casual esa mención de Pablo sobre la Odisea. No es casual. Porque es mamá la Odisea quien nos enseña a ser indolentes, haciéndonos creer que en realidad somos diligentes. Nos enseña superficialidad, haciéndonos creer que profundizamos. Nos enseña a interpretar la escritura según la verdad de la carne, haciéndonos creer que lo hacemos según el espíritu. Y nos enseña a ser religiosos y jactanciosos, haciéndonos creer que en realidad somos espirituales. Y humildes. Qué humilde soy, ¿no? Qué humilde soy. Soy mejor que tú porque soy más humilde. En el fondo es eso. No lo decimos, pero lo pensamos. En fin, retomando el hilo, un cocinero mediocre no puede esperar guisar los platos del Palacio Real. Quizás trabajará en cocinas, pero no guisando. Igual fregando platos o picando cebolla o barriendo, si es que quizás sirve para ello. Pero cocinar no cocinará. Y a eso es a lo que nos remite 1 Corintios 3, versículos 14-15. Así pues, no esperemos que nos caiga, como hemos dicho en otras ocasiones, polvo de hadas y nos convierta, cuando llegue el momento, nos convierta en supermaestros o superprofetas, en aquel tiempo de la nueva dispensación. Porque igual hay quien se ocupará de dispensar enseñanza y justicia en grado mayor, claro que sí. Y también hay quien se ocupará de enseñar pequeños aspectos sobre pequeñas cuestiones, también, cada uno en la medida que le fue dada. Cada uno en la medida que le fue dada. Si responde a esa medida que le fue dada, el Señor le colocará. Dirá, me colocarás sobre 10 ciudades. No. Has tenido una medida para el distrito de una ciudad pequeña, pero lo tienes. Pero hay quien no se va a ocupar de ello. Hay quien no va a ejercer la magistratura. Hay quien se va a tener que encargar de las fotocopias. Ojo, las fotocopias de un ministerio importante. Pero cuando llegue el tribunal de Cristo, el tribunal de Cristo recordemos que es un tribunal de recompensas. Justo al inicio del milenio, o mejor dicho, antes de iniciar el milenio, es el tribunal de Cristo. Así comienza el día de los tribunales, con el de Cristo para ofrecer sus recompensas a los santos. Serán recompensas, pero las recompensas no serán todas iguales. Por eso hablamos de barrer el juzgado o de hacer fotocopias en el juzgado, porque eso también es una recompensa, ¿eh? Pero, evidentemente, esperamos, deseamos recibir magistratura. Bueno, pues como de la misma manera que la Escritura habla de quien anhela obispado, ¿no? Quien anhela obispado, buena obra desea. Pero es menester una serie de cosas. No vamos a citarlas. Lo que dice es menester una serie de cosas. Aplícate. Aplícate. Quien lo anhela, buena obra desea. Pero al tanto, ¿no? O sea, cada uno. Bueno, somos llamados a la Escritura. Decía esto, ¿no? Que a alguno se le puede que haga las fotocopias o barrir, o incluso alguno deberá ocuparse de rellenar el tintero o de hacer de atril o ni siquiera de eso. De nosotros depende, de nuestra diligencia depende el encargo o el ministerio que vayamos a ostentar. El Señor, ¿cuál quiere para nosotros el ministerio? El máximo. Para cada uno de nosotros, el máximo. Hay que sobreedificar, hermanos, porque al que mucho se le haya confiado, como dice Lucas 12:48, al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y pensad una cosa, en ese pasaje de Lucas 12:48, no dice al que mucho se le haya confiado, mucho se le pedirá. No, 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 no. Al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. La construcción no es que haya aquí un problema de interpretación, no hay ningún problema de interpretación. La construcción aquí, precisamente aquí, en griego es muy simple. Al que mucho se le haya confiado, podría haber dicho mucho se le pedirá, ¿verdad? Pues no, más se le pedirá. Y hay que estar atentos a estas distinciones por parte del Espíritu en la Escritura. Y a nosotros se nos ha confiado mucho la Escritura. Por lo tanto, más se nos pedirá. ¿Y qué es ese más que se nos pedirá? La sobreedificación. Se nos ha confiado mucho, se nos va a pedir más, sobreedificar. ¿Recordáis aquello que dijo el Señor? ¿Habéis visto hacer estas cosas y os sorprendéis?
Cosas más grandes haréis vosotros. Cualquier tontito diría, ¿pero cómo voy a hacer yo cosas más grandes que el Señor? Pero claro que sí. Hay que sobreedificar. Somos llamados a ello. De la misma manera que podemos decir que el ministerio de Pablo es un ministerio de conocimiento de la Escritura para nosotros superior al del Señor. Superior al del Señor cuando estuvo aquí en la tierra. Claro que sí. Así debía de ser y así lo estableció el Señor y lo estableció el Espíritu. De la misma manera que nosotros. Al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. ¿Se nos ha confiado la Escritura? Pues más se nos pedirá. Y ese más es conocer sus misterios. Porque su letra no se nos va a pedir. Su letra la conoce todo Kiski. Teóricamente, ¿no? Teóricamente la letra la conoce todo caminante evangélico, todo creyente. Debería conocer su letra, la letra de la Biblia, ¿no? Pero no. Se nos va a pedir conocer sus misterios. Pero sus misterios, recordemos que son para quienes la aman. Para quienes la tratan, como la Escritura, como la palabra merece. Así que no todos van a estar en primera línea de juicio y enseñanza de la Escritura. En todo lo que se ha expuesto, no se trata de llegar a ocupar los mejores lugares, no se trata de medallas. Y no se trata ni de cocinar ni de ajardinar, como hemos expresado, ¿no? No se trata de la visión de los ojos de la carne. Se trata de amar profundamente las Escrituras, porque amar las Escrituras, Apocalipsis 19:13, amar las Escrituras es amar a Cristo, al Verbo. Apocalipsis 19:13, el Verbo. Recordad que allí se nos presenta a Cristo como el Verbo, la palabra. Bien, hemos visto a los que recibirán el Crima en este versículo 4 de Apocalipsis 20. Pero este versículo 4 nos muestra otro aspecto de los santos. Y ese aspecto son los que van a reinar con Cristo. Fijaos que os digo otro aspecto de los santos, no otro grupo de santos. No hablamos de otro grupo de santos, sino de otro aspecto de los santos. Y llegados a este punto, debemos de aclarar algo. Hemos dicho que quien recibe Crimá está representado por los que montan los caballos blancos en lino fino. Pero lo hemos dicho a modo informativo, aprovechando la cita, nada más. Porque este versículo 4 y el versículo 5 y el versículo 6 también no tienen por objeto personalizar los grupos de santos de ninguna manera. Este versículo 4 lo que hace es establecer los lugares o cometidos reservados para todo el conjunto de los santos. De los santos celestiales, en general. ¿Y cuál es este cometido? El crimá y el reinar. Y esto es lo que está destinado al conjunto de esos santos. De la misma manera que a la Iglesia es a quien se va a dar el crimá. Pero no todos sus integrantes van a tener ese encargo. Apocalipsis 24, una vez más, solo se ocupa de establecer el carácter de los que van a reinar, o mejor expresado, del carácter del reino. Y por ello, no debemos decir que se establecen grupos, sino caracteres. Entre esos caracteres tenemos tres concretamente. Los que juzgarán, los decapitados a causa del testimonio de la palabra y los que no han adorado a la bestia ni a su imagen. También los que no han recibido la marca en la mano ni en la frente. ¿Vale? Estos cuatro, concretamente. Vamos a empezar a hablar de ellos rápidamente y el próximo día continuamos. Los que juzgarán. Entre estos caracteres, vamos a ver primero los que juzgarán. Ya los hemos visto, hemos tratado acerca de estos. Estos tienen que ver con los que han recibido la Escritura como ministerio. Son las columnas. En este versículo 4 encontramos estos. Los que juzgarán, los decapitados a causa del testimonio de la palabra, los que no han adorado a la bestia y su imagen y los que no han recibido la marca en la mano y en la frente. Estos cuatro, no grupos, sino caracteres. Porque estos son caracteres de los santos. Los vamos a ver rápidamente. Y hemos dicho, los que juzgarán, cuando habla de los que juzgarán, tiene que ver un carácter, tiene que ver con los que han recibido la Escritura como ministerio. Son las columnas. Apocalipsis 3:12.
Ahora vamos a ver a los decapitados en el mismo versículo, a los decapitados a causa del testimonio de la palabra. Es otro carácter de los santos, no otro grupo, otro carácter de los santos. Esto es muy interesante, hablando de los decapitados a causa del testimonio de la palabra. Es muy interesante porque la separación de la cabeza del cuerpo tiene también su simbolismo en las Escrituras. Ya lo creo que sí, tiene su correspondencia y su simbolismo. La primera vez que vemos una cabeza decapitada en la Escritura es la perteneciente a holocausto para expiación. Levítico 1. La primera vez que vemos una cabeza decapitada es la perteneciente al holocausto para expiación, no es cualquier cosa. Holocausto para expiación. Levítico 1. La primera decapitación, una cabeza separada del cuerpo. Se habla de la decapitación en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 46 y 51. En ese mismo libro, en el capítulo 31, versículo 9. Y después, en el segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 7, y capítulo 20, versículo 22. Y se habla de la decapitación en estos pasajes que hemos citado, del primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel, se habla de la decapitación de aquellos que tienen que ver de una manera u otra con la soberanía de la nación del candelero. Después, posteriormente, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículos 31 a 32, tenemos que la cabeza que se quiere decapitar allí es la del profeta, la cual cabeza es noble y sabia ante Dios, la de un profeta, como dice Isaías 9:15, porque la cabeza de profeta es noble y sabia ante Dios. La que se quiere decapitar en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, que hemos citado, es una cabeza de profeta, una cabeza noble y sabia ante Dios. ¿Por qué? Porque es la que guía según la sabiduría de Dios, según Isaías 9:15. Y ahora viene el punto más interesante para ver quiénes son estos decapitados, o mejor dicho, cuál es el carácter que el Espíritu nos quiere enseñar y que pertenece a estos que van a reinar con el ungido. Está en Mateo capítulo 14, versículos 8 a 11. Evidentemente, estamos hablando de Juan. Juan es el profeta del reino. Es el profeta del Evangelio del reino. El profeta del anuncio del reino. Juan es... ¿Quién es Juan? Juan es el decapitado por causa del testimonio y de la palabra de Dios. Esa es la escritura de correspondencia. Recordad una vez más lo que decimos siempre. Nada de decir, a mí me parece que esto quiere decir... No, no, no. A mí se suele interpretar el Apocalipsis 24 en cuanto a los decapitados a causa del testimonio de la palabra diciendo, bueno, estos son los que han muerto en la iglesia a lo largo de las épocas. No. A mí me parece que no. Escrituras de correspondencia. Vamos a buscarlos. Juan, el Bautista, es el decapitado por causa del testimonio de la palabra de Dios. Desde Edén a Satanás no se le ha olvidado en absoluto que la profecía habla de que es la serpiente quien va a ser herida en la cabeza. Satanás ha intentado herir a quien quiera que Dios haya puesto por cabeza. Y un profeta es la expresión máxima de la cabeza aquí en la tierra. El espíritu de la profecía es la expresión máxima de la cabeza, de la guía de Dios. La expresión las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, esta expresión nos hablan de Juan como profeta y por lo tanto de aquellos que hayan buscado, como dice Pablo en 1 Corintios 14:1, nos habla de Juan como profeta y por tanto de aquellos que hayan buscado profetizar. Porque los que busquen profetizar están en busca y captura por parte de Satanás. Es muy importante ver que los decapitados son decapitados no a causa del testimonio, no a causa del testimonio, no a causa de la palabra, sino por haber unido a ambos. Esto es importante. No a causa de dar testimonio y no a causa de estar la palabra, no, sino a causa de haber unido a ambos. Por haber hecho de ambos uno solo.
por no haber permitido que el testimonio y el espíritu de la profecía vayan por carreteras diferentes. Esto es Apocalipsis 19:10, ¿recordáis? Que habíamos dicho que es uno de los versículos más importantes de toda la Escritura. Cuando le dice el ángel, le dice, porque el testimonio de Jesucristo y el espíritu de la profecía es uno. Y en nuestro tiempo actual no es uno. Por eso, por esto ligamos este pasaje de los decapitados por causa de la palabra del testimonio de Dios. Es importante, porque el día del Señor, la dispensación de 1000 años, de la que estamos hablando, tiene el carácter de Apocalipsis 24. Una dispensación ligada a juicio y justicia. Y una dispensación en la que el testimonio de Jesús será de todas el espíritu de la profecía. Y no volverán a discordar entre sí. Por tanto, esta expresión de los decapitados no está hablando de mártires, sino de profetas. Siempre se nos ha enseñado como que hablaba de mártires. No, no habla de mártires. De mártires habla de Juan, por ejemplo. Habla de profetas. En el fondo está hablando del espíritu de la profecía. En el fondo está hablando de que el espíritu de la profecía y el testimonio de Jesucristo deben ser uno. Está hablando de este grupo de santos, de los que van a llevar esto en el milenio. Así pues, no debemos de ver a tanto aquí que van a haber mártires por causa de la palabra y el testimonio, no. Lo que el Espíritu quiere que veamos es que el carácter del reino incorpora estas atribuciones. El clima, el testimonio y el de Jesús y el Espíritu de la profecía siendo uno, y como veremos en los siguientes puntos, la ausencia de idolatría e inmundicia, incluyendo el fin del imperio de la carne. Vamos al siguiente punto. El siguiente carácter de los santos en este versículo 4. El siguiente punto el siguiente carácter es el de los que no han adorado a la bestia, imperial, se entiende, ni a su imagen, la estatua. El siguiente carácter de los que reinarán con el ungido, estamos hablando de este carácter, de los que no han adorado a la bestia, el siguiente carácter es la capacidad de no ser arrastrados por el imperio de la carne, ni por su imagen, no ser arrastrados por la bestia imperial ni por la estatua. La parte religiosa, el brazo religioso. La bestia y su imagen, la estatua, es una referencia, como ya vimos, a Daniel 3 y a Daniel 2 también. Y que ya hemos tratado en Apocalipsis capítulo 13. Es un elemento idolátrico y de control de los pueblos. Es la sumisión completa a Babilonia. Concretamente, tiene que ver con los 2 cuernos de esta bestia y su correspondencia con los 2 cuernos del carnero. ¿Recordáis a qué reino hacía referencia cuando hablábamos de esto? Al segundo, en Daniel, hacía referencia a la segunda bestia, al segundo reino. A la Persia, que ya estaba, la Medo-Persia, que ya estaba sujeta a las leyes que ella misma no podía traspasar. Es decir, a un sistema que es en sí mismo la bestia. O sea, que el sistema también llegará a caminar bestializado sin necesidad de la intervención del jinete romano o del líder religioso. Una imagen o sistema que tiene una especie de vida propia para acabar de sujetar al hombre a la bestia. Una estatua que comenzó como una monarquía absoluta, la cabeza de oro, Nabucodonosor, y que se va transformando, que se fue transformando, hasta acabar en pies de hierro y barro, hasta acabar en democracia, en una aparente libertad humana y una aparente tolerancia humana. Recordad que la estatua de Daniel 3 no era completa en sí misma. La estatua aquella de Daniel 3 no era completa en sí misma, recordadlo. Aún debía desarrollarse en la historia y manifestarse en la tribulación de manera completa. Eso lo vemos en el mismo capítulo 3 de Daniel. ¿Recordáis que allí la estatua tenía las medidas de 60 y de 6? Le faltaba una medida, que sí que se cumple en el capítulo 13 de Apocalipsis, la del 600. Allí era 60 y 6, pero aún le faltaba la medida de 600. La historia, la evolución de esa estatua a lo largo de la historia, la ha hecho evolucionar y ya le falta casi nada. Muy pronto se va a consumar la medida que le falta.
Eso se lo completará el hombre de pecado, como está expresado en Apocalipsis 13, versículos 11 y 18. El falso profeta o anticristo que dotará al imperio de la carne de la medida que le falta y así llegar a 666, a la última medida. No es simplemente un 666, recordad, es 666. Le falta la tercera medida aún, pero está creciendo de manera gigantada esta tercera medida. Lleva muchos siglos de trabajo y completando esa medida. Vamos a ver el último carácter del que nos habla este versículo 4. El último carácter de estos santos que van a gobernar, juzgar, reinar en el milenio, nos lo da la expresión que dice los que no han recibido la marca en sus frentes ni en sus manos. Este último carácter de los que deben reinar tiene que ver con la adhesión al Señor. Pero la adhesión al Señor va más allá de la categoría de escogidos o salvados de alma, recordemos, ¿no? Tiene que ver con la fidelidad, tiene que ver con haber sido fieles. Y esto no tiene que ver con ser personas de acción, como Marta. Habéis oído a veces, ¿no? Esto. Yo soy más bien de acción. No, no tiene que ver con ser persona de acción. Marta era una persona de acción. Y si la cita de la Escritura, no simplemente la cita para denostarla, ¿eh? La cita para ponerla también en buen lugar. Pero en el capítulo 10 de Lucas, a Marta se la ve como una mujer de acción. Pero la adhesión al Señor va más allá de eso. La adhesión al Señor no tiene que ver con, como he dicho, con personas de acción. Ni siquiera tiene que ver con obedecer mandamientos o letras bíblicas. La adhesión al Señor tiene que ver con el conocimiento de la Escritura. Tiene que ver con el espíritu de profecía. Tiene que ver con el Verbo. Porque conocer la Escritura es conocer al Verbo. Y no se trata de llegar a conocer todas las cosas, aunque seamos llamados a ello. No se trata de llegar a conocer todas las cosas, sino ser encontrados en el camino de llegar a conocer todas las cosas. No se trata que se nos exija saberlo todo. Inútiles como nosotros en el último periodo de la Iglesia, no se nos va a exigir saberlo todo. De lo que se nos exige, el Espíritu, lo que nos exige la Escritura es que seamos diligentes, es decir, que seamos hallados en el camino de la búsqueda de los misterios del Señor. Eso es lo que se nos pide, estar en ese camino. ¿Como a quién? Daniel, capítulo 9, como a Daniel, nuestro gran ejemplo. Es decir, lo que se trata es de estar siempre en ese camino. Y esto no tiene que ver con Marta. Ya hemos citado Lucas 10, no tiene que ver con Marta, tiene que ver con María. Es muy diferente. Tiene que ver con María, la mejor parte. Tiene que ver con Enoc, Génesis capítulo 5, versículos 22 a 24. Y tiene que ver con Elías y con Eliseo. Primer libro de Reyes 17.1 y segundo libro de Reyes 3.14. Son pasajes con los que tiene que ver. De encontrarnos en el camino, de encontrarnos como aquellos que son capaces de discernir espiritualmente. Evidentemente, estos que no han recibido la marca en la mano y en la frente tienen un rechazo por la inmundicia. Esa inmundicia de Babilonia tienen un rechazo sobre ella. ¿Por qué? Porque la conocen. Pero para conocerla, a esta Babilonia, para discernirla, no basta con ser escogido. Es necesario llegar a comprender la diferencia entre la inmundicia y la escritura según el Espíritu. Y ya sé que cualquier hijo de Dios, cualquier creyente salvado en esta tierra, cualquier escogido dirá, hombre, lejos sea de nosotros caminar en la inmundicia. Buen deseo. Quien anhela no caminar en la inmundicia, buena obra desea, pero es menester que sea marido de una sola mujer, como dice a los obispos. Es menester que sea marido de una sola mujer. Y eso, desgraciadamente, la mayoría
No lo entiende. No lo entiende porque no lo comprende. Es que incapaz de discernir ni siquiera eso. Ve inmundicia como si fuera algo normal. Y no es así. No es así. Pero digo que es necesario llegar a comprender la diferencia entre la inmundicia y la escritura según el espíritu. La escritura según el espíritu. No la escritura según el espíritu. Tenemos que recordar lo que ya expusimos en el estudio de Apocalipsis 13, versículos 16 y 17 al respecto. Que una marca o un chip no es nada en sí mismo. La marca no tiene nada que ver con algo físico. Tiene que ver con la apertura de corazón. Tiene que ver con la adoración a la estatua de Daniel 3. Tiene que ver con aceptar el testimonio blasfemo o con rechazarlo, como los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Aunque, cuidado, en este caso nos podemos encontrar con que nos espere un horno de fuego por parte de Satanás. Bueno, ya lo sabemos, lo dice la Escritura. Así puede ser, puede llegar a ser. Eso es lo que espera muchas veces el profeta, los que no se plegan a recibir la marca en la mano, en la frente, los que no se plegan a adorar a la estatua, los que no inclinan, pueden tener muchos problemas. Serán objeto de la ira de Satanás y por lo tanto objeto de la ira de sus instrumentos. Y sus instrumentos ya los conocemos, la Babilonia imperial y la Babilonia religiosa. Y la Babilonia religiosa también la conocemos, ¿eh? Está a nuestro alrededor. No es el catolicismo romano, lo incluye también, pero de manera burda. Lo tenemos demasiado, mucho más cerca de lo que nos pensamos. Bien, como dije, la marca tiene que ver con el testimonio, con Deuteronomio 6. A mí me enseñaron que la marca de la bestia es algo que se nos iba a marcar y que no íbamos a poder hacer cosas y tal. Ya lo hemos visto. Una vez más decimos, esto es lo que nos han enseñado, pero hay que ligar los pasajes de correspondencia. Deuteronomio capítulo 6. La marca tiene que ver con el testimonio. La marca tiene que ver con Jehová de los ejércitos y con no olvidar ni abandonar nunca su testimonio, como dice allí. Es la marca en la mano y la frente de Deuteronomio 6:8. De Jehová Dios celoso. Celoso, su marca. Y sobre todo tiene que ver con Israel, con los moradores de la tierra, a quien se les dijo que ellos habían sido escogidos para ostentar una marca, no la de la bestia. Y evidentemente todo esto tiene que ver con la perversión del testimonio, con la sustitución del testimonio, con cambiar de bando, con el abandono de su testimonio para ir en pos de dioses ajenos. Tiene que ver con el testimonio de Jesús y el espíritu de la profecía disociados. Con esto tiene que ver la marca. Con el espíritu de la profecía y el testimonio de Jesús estando disociados o discordantes entre sí. Con esto tiene que ver. Debemos fijarnos menos en marquitas en la mano y en la frente y más fijarnos en que el testimonio de Jesús, es decir, el testimonio, lo que se nos ha entregado a nosotros, y el espíritu de la profecía y la profecía concuerden, porque es la manera de que no tengamos esa marca en la mano. Es la manera de no hacerle el jueguecito a la bestia y en fin, a todos sus instrumentos. Porque si no, aunque no lo queramos, seremos instrumentos de la bestia, tanto la imperial como la religiosa. Desgraciadamente. Deuteronomio 6, como estábamos diciendo, de los versículos 3 al 15, nos enseña cuál es la marca que debía guardar Israel y que Satanás quiere cambiar por la de la bestia, por la de la estatua, por la blasfemia, por el número de su nombre blasfemo. La idea de todo ello es, recordad que hablamos de ello, la idea de todo ello es Éxodo capítulo 13, donde se les dice que harán la fiesta de los panes sin levadura cuando entren a la tierra prometida y que fueron sacados de servidumbre para disfrutar de las promesas en la tierra, y que por ello, recordad que allí dice, en Éxodo 13, y que por ello tendrán señal sobre la mano y memorial delante de los ojos.
Esa es la marca. Y eso es lo que la bestia trata de imitar, haciendo creer que ha traerá liberación de servidumbre y que ha construido un reino. Una liberación y un reino según la bestia y su anticristo, claro. Bueno, hemos visto el carácter de los que van a participar activamente en una forma u otra forma de la nueva dispensación. Eso sí, siempre en la línea de la justicia y la escritura imperando. Para el tema de las bendiciones, de la sanidad y de los parabienes, esto tendremos que esperar al capítulo 21. Cada cosa a su tiempo. Igual que Isaías 65 e Isaías 66 tocan dos aspectos diferentes, aquí los vuelve a tocar. Capítulo 20 toca un aspecto y capítulo 21 y 22 toca el otro aspecto, el de las bendiciones, parabienes y sanidades. Bueno, lo podemos dejar aquí y el próximo día, pues, podemos continuar si el Señor quiere.